Buen día. Estoy con ustedes una vez más para continuar compartiendo con ustedes las clases de escuela virtual Aprendiendo en Casa. Vamos en la lección número 2 y esta es la segunda parte de esa lección que se llama Jesús, el Cordero de Dios. Les decía en el video pasado, les estaba explicando por qué Juan llamaba a Jesucristo el Cordero de Dios. Les decía que ese concepto de Cordero viene del Antiguo Testamento, que para poder nosotros entender lo que eso significaba, tenemos que trasladarnos al Antiguo Testamento, donde en Levítico Dios al pueblo que escogió para ponerle por nombre Israel, que fuera su pueblo santo, su nación escogida entre todos los demás pueblos de la tierra, ellos fueran diferentes. Entonces les dio leyes, les dio estatutos, les dio toda una constitución política igual que las demás naciones, eso sí, estableciendo diferencias bastante significativas con los demás pueblos, en especial en el caminar en santidad. Pero como para el hombre es imposible ser santo y ser puro por sí mismo, Dios provee sistemas rituales por medio de los cuales el hombre pudiera expiar sus culpas delante de Dios por medio de un cordero, de varios animalitos. Habla de varios animalitos ahí en Levítico, pero de una manera muy especial se utilizaba el cordero, el corderito. Entonces habían varios rituales de purificación, de ofrendas y expiación por el pecado, porque eran un símbolo representativo de la obra que haría al llegar a la tierra el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan estaba dando este testimonio de Jesús, cuando Juan estaba haciendo referencia a Jesús de esta manera, el pueblo judío de inmediato entendía a qué se estaba refiriendo Juan. Tal vez usted y yo necesitamos una explicación acerca del tema, pero el judío de inmediatamente sabía a qué se refería Juan cuando estaba hablando de esta manera, porque es un pueblo que ha conservado sus tradiciones toda la vida, ¿cierto? Entonces, y hasta el sol de hoy, como ellos no han reconocido a Jesús como el Mesías, siguen practicando todo este tipo de rituales porque creen que de esa manera son aceptos a Dios. Recordemos que esto era solamente para el tiempo del Antiguo Testamento, antes que llegara el Mesías prometido, pero una vez que Él vino, Él se hizo en su propia piel y en su propia carne y hueso, se hizo ese cordero inmolado, se hizo ese sacrificio vivo y acepto para Dios. Entonces, también, ahora vamos a otra parte que nos habla de el cordero en el porvenir. ¿Cómo así que en el porvenir? Bueno, ya les he venido hablando que para ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo, que al nacer de nuevo Dios nos da su Santo Espíritu, que al darnos su Santo Espíritu entonces Él nos da una vida inmortal a nuestro espíritu, de manera que al morir la cosa no termina ahí, sino que hay un porvenir venidero, sea para los que mueren en condenación, o sea para los que mueren en la salvación, hay un porvenir. Pero ¿qué le espera a cada uno de ellos? Entonces, en este momento, bueno, ahora les quiero contar qué nos dice la palabra sobre ese porvenir. ¿Qué nos cuenta? El libro de Apocalipsis 21-27 nos dice lo siguiente: solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, solamente estos serán salvos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿cierto? Nos dice. Entonces, ¿cómo así que el libro de la vida? ¿Cómo así? Bueno, la escritura, la Biblia, toda la Biblia, en diferentes partes, hace mención de determinados libros de Dios. ¿Cómo así que Dios tiene libros en el cielo? Bueno, resulta que Dios es un excelente maestro, pedagogo por excelencia, y para llegar a usted y a mí, Él toma nuestro propio lenguaje y en base a ese lenguaje quiere enseñarnos cosas. Es exactamente lo mismo
que si yo quisiera darle esta enseñanza a un niño de guardería o aún de primaria, tendría que acomodar este lenguaje a su manera de interpretar. Lo tengo que desmenuzar para que me pueda entender. De igual manera el Señor hizo con nosotros. Entonces, Él nos da esa imagen. Entonces Él nos habla de un libro de la vida. Y como les decía, en la Biblia nos habla de diferentes libros. Por ejemplo, en el Salmo 139, 13 al 17, el Señor nos habla de un libro muy especial, que es el libro del diseño de Dios, ese diseño único en el que el Señor tiene en su taller todo el manual, ¿cómo se dice? Tiene planificado absolutamente todo lo que va a hacer con Livia, con Andrea, con Miriam, etc. Entonces dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una sola de ellas. O sea que el existir suyo y el mío no es una casualidad, ni siquiera el más pequeño lunar que usted tenga en el rostro es una casualidad. Cuando el Señor decidió diseñarnos a nosotros, nos creó con un propósito y nos creó de una manera especial, única e irrepetible. Entonces, así tengamos hermanos gemelos o algo así, nunca vamos a ser iguales al otro, siempre vamos a ser únicos e irrepetibles. Entonces, como hablaba Juan en el primer capítulo, Dios es el creador de la vida. Entonces dice el Salmo 139, 13 al 7 que Él nos creó, que Él nos hizo. Cada puntita del cabello, absolutamente todo, estaba escrito en su libro, en el libro del diseño del Señor. Y hablo de esta manera y les repito que el Señor habla de esta manera para que nosotros podamos entender que nada es casual. No es que en forma literal Él tenga ya una biblioteca llena de libros. Es una manera de expresarse para que usted y yo podamos entender. También hay un libro, dentro de ese libro hay un propósito, hay un plan para usted, para mí, que es que hagamos su voluntad. Dios cuando nos creó para eso, para que hiciésemos su voluntad. Pero entonces en el transcurrir de la vida pasan muchísimas cosas con usted y yo. Pero para eso también hay un libro de memorias en el cielo. Hay un libro que se llama el libro de las obras. Y en ese libro están escritas todas las cosas que usted y yo hacemos. Buenas, malas, buenas, no tan buenas, pésimas, regulares, etcétera. Todas esas cosas, sin faltar una de ellas, están escritas allá. O sea, Dios conoce absolutamente todo lo que hace. Cuando usted lo aceptó o cuando usted lo rechazó, cuando usted bendijo, cuando usted maldijo, todo está escrito. Todo quiere decir que todo está presente y desnudo delante del Señor en un libro que se llama el libro de las obras. Y también hay otros 2 libros que son de los que vamos a hablar en este momento. Para hablar de los demás entraríamos en detalle en un devocional, por ejemplo. Pero ahora me quiero centrar en estos 2. En estos 2, por acá dice el libro de la vida y el libro de la muerte. ¿Cómo así que el libro de la vida y el libro de la muerte? Cuando usted dice que sí al Señor, cuando usted lo acepta en su corazón, usted pasa de muerte a vida, como se los he explicado. Y hay memoria en el cielo de ese acontecimiento. Dice que se hace una fiesta por cada pecador que se arrepiente. Y eso queda escrito en un libro especial o queda registrado, para ser más exacta, de una manera especial en el cielo. Entonces, en ese libro que se llama el libro de la vida, se habla del Cordero del Señor. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En pocas palabras, solo los que fueron bañados con esa sangre que Cristo derramó en la cruz, a través de la oración de fe, a través del arrepentimiento genuino, a través de una obra de vida, un cambio de vida, de obras, un cambio verdadero, un cambio profundo. Todas esas personas que hicieron esa oración de fe y que se entregaron a Él, fueron bañadas con la sangre de Cristo, automáticamente reciben ese baño, ese duchazo del Espíritu Santo con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros y quedamos directamente en el registro del cielo. Pero hay otro libro que es tenaz, que se llama
el libro de la muerte. Y en Apocalipsis también ahí nos dice que en Apocalipsis 20:15 nos dice que el que no se halló escrito en ese libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Ir derecho al lago de fuego, ir al infierno. Miren, hay personas que creen que el infierno es algo relativo. Respecto del infierno, muchas personas creen que es algo que se vive aquí en la tierra, que es un karma que se paga, que aquí mismo se vive el infierno porque vemos cosas tremendas. Pero vea, ninguna cosa que usted y yo veamos o experimentemos en esta tierra es peor que el mismo infierno. La palabra infierno en el hebreo, la palabra infierno, cuando Jesús es el que empieza a mencionar esa palabra en el Nuevo Testamento. Y el infierno en el Nuevo Testamento, el infierno lo que significa realmente de una forma literal, ¿qué era el infierno? ¿A qué le decían infierno? Era un basurero que estaba muy alejado, donde allí la gente iba y echaba su basura, lo más sucio, lo más todo, lo echaban ahí. Y dice que esa basura estaba tan, pues obviamente por ser basura se contaminaba tan horrible y llegaba a un tiempo de putrefacción tan espantosa que se llenaba de unos gusanos tremendos, unos gusanos que empezaban a proliferarse por toda la basura y aún a contaminar el medio cercano. Entonces, ¿qué hacían todos los judíos y toda la gente que residía allí? Incendiaban toda esa basura, le prendían candela a todo eso para que matara a esos bichos. Pero entonces Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que esas personas que no crean en Él van a ser lanzadas a ese basurero espiritual donde el gusano de ellos nunca muere. O sea, va a haber un fuego eterno que por más que arda, no va a hacer en ningún momento que muera el tormento. Va a haber un tormento muy fuerte para la persona, indescriptible. ¿Sabe cuál es el peor tormento? Haber perdido la gracia y la misericordia del Señor y permanecer eternamente separados de Dios. Usted y yo podemos vivir separados de cualquier cosa, pero no de Dios. Incluso muchas personas que no conocen a Dios no disfrutan de una relación con Él. Tal vez ellos ahora no están en el tiempo de la gracia, no han encontrado la gracia, no han entrado en ese proceso de la gracia, pero sí disfrutan de la misericordia del Señor, que dice su palabra que es para todos, para tanto el bueno como para el malo, que hace llover sobre el bueno y sobre el malo, salir su sol sobre el justo y sobre el injusto. Entonces, cuando la palabra habla de infierno, cuando el Señor le decía a los judíos, les hablaba del infierno, ellos sabían, inmediatamente se les venía a la cabeza de que estaba hablando, de esa cosa inmunda, terrible, espantosa. Se les venía la imagen de ese basurero cochino, maloliente, mal todo, estaba lleno de gusanos y fuera de eso se le prendía candela. Entonces a eso, esa palabra en hebreo, que en este momento no recuerdo cuál es, me disculpan, esa palabra en hebreo lo que significaba era infierno, o sea, el infierno era eso. Pero entonces ya el Señor lo trae a algo espiritual y dice que la condenación eterna va a ser peor que ese basurero, va a ser peor que ese lugar, porque va a ser un lugar de tormento eterno. Entonces dice Apocalipsis 12, 10, 11, ustedes lo van a leer en su casa, habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. Allá podremos cantar victoria totalmente. Aquí cantamos victoria parcialmente, cuando vencemos las tentaciones, y lo podemos hacer también de una manera permanente, sabiendo que ya somos salvos. Si le entregamos la vida a Cristo, ya somos salvos. Pero solamente la totalidad de esa salvación la vamos a disfrutar a plenitud cuando usted y yo estemos en el cielo, disfrutando de las bodas del Cordero, disfrutando del banquete celestial, disfrutando de su presencia.
Nada más hermoso que eso. Lo bueno